Bienvenidos a la iglesia en tiempos de hashtags. Mi nombre es Gracie Ramírez y estoy aquí con alguien muy especial el día de hoy. ¿Conmigo? Con Miguel. Y también con alguien, les tenemos una sorpresa porque tenemos a... ¿Quieres presentarlo? Sí, lo presentamos, el pastor Jonás Villalobos, de Guadalajara, Jalisco. Preséntese. Bueno, yo lo presenté, ¿no? Pero... Bueno, es una alegría para mí estar con Miguel y con Graciela aquí en Oakland, en la iglesia Tres Cruces, en español, porque me tocó ser el pastor de los papás de Miguel hace ya algunos años en un país muy, muy lejano. Sí, ya llovió, ¿no? En Guadalajara, Sí. hace ya... ¿Qué fue? Como en los años 90 estuvieron ellos ahí en Restauración Por Agape. los 90, sí, hace ya más de 30 años. Sí. Más de 30 años. Entonces, ver ahora a Miguel, que era un niño en ese tiempo, ¿un adolescente o un niño? No, niño todavía. Sí, ya estaba muy crecido. Tenía como 10 años cuando... Sí. De la edad de Mateo, que Sí. es nuestro niño. Sí. Sí, verlo ahora como todo un pastor, ¿verdad? Señor pastor, con una hermosa congregación aquí en California. Qué bendición estar con ustedes. Gracias por su hospitalidad. No, sí, gracias. Y le vamos a explicar un poquito la temática del podcast. Este podcast, mi esposa busca historias que encuentran en redes sociales de personas que tienen experiencias dentro de la iglesia, ahora sí que la iglesia cósmica, la iglesia universal. Y después nosotros platicamos sobre eso y qué podemos aprender de esa experiencia que ellos tienen. O a lo mejor ellos piden un consejo y nosotros damos un consejo y que le caiga a una persona. Siempre tratamos de dar un giro pastoral, un poco divertido, que haya risas. No es un podcast muy serio que digamos. A veces sí, depende del tema. Y bueno, obviamente estas historias las leemos de redes sociales, de Instagram, de Reddit, de Facebook. Y si no son de nuestra iglesia, no lo voy a pensar que son de nuestra iglesia, sino y si hay algún parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Entonces, vamos a empezar con las historias, ¿o quieres empezar con otra cosa? Sí, Dale, claro pues. que sí. Bueno, vamos a ir directo a las historias, pero antes de eso, pues nomás quiero decir que es una gran sorpresa tener al pastor aquí, porque como dijo, él era pastor de los papás de Miguel, Sí. entonces creo que es una gran fundación para lo que es Miguel el día de hoy, ¿no? Porque fue la primera iglesia que fue. Entonces esa era la sorpresa que les teníamos, hashtaggers. Y bueno, vamos a ir a las historias, y esta es... en Texas, dice, en una prisión de Texas había un interno llamado José que todos respetaban, no porque fuera peligroso, pero porque llevaba años haciendo estudios bíblicos en el pabellón. Siempre hablaba de perdón, de cambio, de cómo Dios podía restaurar a cualquiera. Muchos internos comenzaron a seguirlo, incluso algunos guardias lo admiraban. Pero un preso nuevo reconoció su apellido y empezó a investigar. Resultó que José había estado preso por manejar borracho y provocar un accidente donde murió una familia completa, una madre y 2 niños. Y cuando la noticia se regó por el penal, varios dejaron de asistir al estudio bíblico. Un interno le gritó, ¿y tú vienes a hablarnos de Dios después de eso? José no respondió, solo cerró la Biblia y dijo, si esperan escuchar un hombre perfecto, nunca van a encontrar uno aquí. Durante semanas, el salón quedó vacío, hasta que una noche un joven preso intentó suicidarse en las duchas. José fue el primero en entrar para detenerlo. Después se quedó sentado con él hasta el amanecer, sin cámaras, sin predicar fuerte, sin actuar como un santo, solo escuchándolo llorar. Poco a poco, los demás internos regresaron al estudio bíblico, no porque José fuera inocente, sino porque entendieron que hablaba de gracia, porque sabía exactamente lo que era vivir necesitando una segunda oportunidad. Y esta historia la estamos leyendo porque el pastor tiene mucha experiencia con ministerios en la cárcel. Entonces, no sé si nos puede dar un poquito más de información de usted, lo que hace, cómo ve esta historia, si tiene algunas historias que le gustaría compartir con nosotros ¿Cómo también. no? Con mucho gusto.
mientras leía la historia, me hizo recordar el rostro de algunos hermanos. De hecho, el próximo martes tengo que ir a la prisión y ya les mandé decir que me preparen mi pase. Tenemos 18 años yendo a Puente Grande al 14. El 14 es un módulo dentro de la ciudad penitenciaria en Guadalajara, Jalisco. Y empezamos a ir ahí por un joven que era un joven muy inteligente, familiar, alguien cercano y alguien que Dios le había dado dones, muy talentoso, muy inteligente, leía mucho él y tenía una memoria fotográfica. Pero siempre anduvo en la línea, nunca dejó de frecuentar las amistades de su pasado y de frecuentar lugares. Y posiblemente yo pienso que de cuando en cuando usar sustancias. Total de que cayó el muchacho y era, decir el 14 era una prisión de alta peligrosidad. Ahí llevaban a los presos de los carteles, los mochaorejas, mochadedos, los que se cortaban las cabezas. Entonces, era un lugar espantoso. No puedo dar detalles. Aparte pero nos van a censurar en YouTube. era un lugar donde había tortura. Wow. Y era un lugar oscuro, oscuro, en todos los sentidos. Era un lugar oscuro. Decirle a un preso, te vas al 14, era quebrarlo. Era quebrarlo. Pero también era porque había cometido un crimen muy Sí, fatal, ¿no? eran presos de violentos. De alto riesgo. De alto Sí, entonces riesgo, tenían que mantenerlos, pues. Sí, ahí. Entonces, asesinos seriales, sentencias ya sentencias de, sobre todo involucrados en delitos de delincuencia organizada. Entonces, cuando comenzamos a ir, había un hombre llamado Jimmy. Jimmy llevaba ahí algunos años y él era cristiano antes de caer, un cristiano tibio. También pues tenía sus delitos, pero lo acusaron de un delito que él nunca cometió. Y Jimmy, Dios le dio allí en la prisión, él dibujaba muy bien, y le pidieron que le hiciera un cuadro al mandamás de ahí de la prisión, y le gustó mucho cómo quedó el cuadro. Él nunca había pintado óleo y Dios le dio ese don. Ahora pinta cuadros, le han pedido cuadros que han servido para galerías en el municipio de Guadalajara, en la presidencia municipal. Pero a causa de esos favores, él solicitó permiso para tener una reunión de oración en la celda donde él estaba, que era la celda 7. Y ahí les permitían una vez a la semana, 1 hora, orar, aunque había que pagar una cuota y pagar con favores. Entonces ellos empezaron a orar para que Dios llevara a alguien. Y entonces cae este muchacho y comenzamos a ir nosotros a la prisión. Primero eran 11, 9 en la primera ocasión, luego 13, luego 11, luego 13 y así. Hoy llevamos ya 18 años, yo creo que se han convertido más de 150 o más personas. Hemos bautizado más de 50 personas ahí en la prisión. Y tenemos una iglesia, un ministerio. Personas que decían, no va a salir nunca, no va a salir. Tenemos 2 específicamente, uno de ellos era el pastor, Jimmy, un hombre peruano de Perú, que entró por un delito que no cometió. Salió hace 2 años, está con nosotros en la iglesia. Y hemos tenido una experiencia, hemos visto transformarse la prisión, porque nos asignaron un lugar, luego otro lugar. Uno de los lugares era un lugar donde hacían
Llegábamos ahí, había gallinas quemadas, había sangre de animales, había cosas así. Como rituales satánicos. Rituales satánicos en ese lugar, en esa esquina. Ahí nos asignaron por un tiempo. Pero el lugar ha ido cambiando. Sí. Ahora sí como en el Viejo Testamento, ¿no? De que vamos a Sí. tumbar altares viejos y vamos a, Sí, vamos a poner sí. altares nuevos. Sí, ha ido siendo transformado en todos los sentidos. La atmósfera, el trato, tengo entendido que ya no hay tortura, la atmósfera es muy limpia ahora. La comida, definitivamente, tienen una de las cocinas, yo creo que son uno de los módulos donde comen mejor que en toda la Puente Grande. Porque tiene una cocina profesional de puro acero inoxidable y comen muy rico, la verdad. Entonces, todo ha ido cambiando. Ahora, hasta los presos, nuestra iglesia ahora son jóvenes. Antes había puras personas de mayores de edad con sentencias de aquí no vas a salir, más que te vas a morir primero. Pero ahora hay muchos jóvenes por delitos leves. Entonces, todo ha ido cambiando. Gracias a Dios. Pero lo más valioso, lo más importante, que ese es un testimonio en toda la prisión. Porque todos son testigos del cambio adentro. Sí. Ahora, en diciembre ha sacado como 5 años del primer lugar, como la villa navideña, número 1, porque ellos hacen sus adornos, arreglos, cosas así, y en Navidades. Casi está como arreglada como el centro de Guadalajara, sí, la prisión. Entonces, ¿Cómo ve lo que contaba la historia de llega esta persona que ha cometido un delito y que ha sido tocado adentro? En la experiencia de personas, y no tiene que mencionar ni historias ni nada, pero ¿cómo ve ese poder transformativo del Evangelio en tiempos de crisis extrema? Porque estar en la cárcel encerrado y que venga alguien con el poder del Evangelio y te lo predique, ¿cómo en su experiencia, cómo ha visto esas historias de...? Hay muchos testimonios muy evidentes, pero realmente una de las cosas que ellos están convencidos, los que se han convertido al Señor de corazón, dan gracias porque allí, número 1, porque muchos de ellos saben que afuera, muchos de ellos ya no estarían vivos, para empezar. Sí. Si ellos hubieran seguido en esa vida, hubieran muerto. Y ellos lo saben, porque era una vida de peligro y de muerte. Era un camino de muerte. Número 1, que están vivos. Número 2, que han conocido a Jesucristo, han experimentado el perdón de sus pecados y la oportunidad de empezar de nuevo en una relación con Dios, ponerse en paz con la justicia de Dios y sobre todo sanar el peso de sus conciencias. Eso es una de las cosas más terribles para una persona. Sí. Cargar el peso de su conciencia de las cosas que han hecho es terrible. Claro. Muchos de ellos, o sea, sin Cristo, siguen siendo esclavos y cautivos de esas vida pasada, ¿no? Y algunos delitos que ni nombrarse, o sea, espantosos, crueles. Entonces, y ahora Dios ha puesto en mi corazón la convicción de que muchos de ellos al salir van a ser gente misionera, gente que va a abrir iglesia donde quiera que Dios los mande, a donde quiera que regresen. Y eso estamos trabajando y preparándonos para eso, dándoles estudios teológicos y animándolos a que se preparen, a que participen ahí dentro, sí, y en su mentalidad tengan. Una cosa muy desafiante para un preso es que muchos de ellos su vida familiar se destrozó cuando cayeron. Y tantos años en la prisión, su vida familiar desapareció, su matrimonio, o los dejaron o se divorciaron. Los hijos. Y los hijos, algunos dañados, o sea, nunca fueron a verlo, o sea. Y cuando salen, cuando salen después de años de haber estado y de estar institucionalizados, su mente institucionalizada, el salir es todo un reto. Vivir adentro del cristianismo es un reto, pero llega a ser una
una bendición dentro del sistema y un consuelo. Pero cuando salen, aún con principios sólidos y maduros cristianos, y tienen que vivir esa realidad, el hogar donde vivir, el trabajo, porque tienen un expediente que necesita, que no pueden quitar, no pueden borrar para conseguir trabajo. Es todo un desafío. Tenemos algunos hermanos que han salido y estamos preparándonos para, yo le he dicho a Jimmy, ya salió hace 2 años, Jimmy fue nuestro pastor adentro de la iglesia, después de 6 años de estar ministrando, Dios nos dio la convicción de que Jimmy fuera el pastor adentro, nosotros los pastores externos, y estar trabajando ellos adentro, nosotros desde afuera, con los presos. Y ahora que salió, yo le he dicho, tenemos que preparar un ministerio que reciba a estas personas, que los edifique y que los acompañe para que se reintegren. Sí. Tenemos a Goyo, que acaba de salir a él lo mandaron a una prisión más severa, de extrema seguridad, donde la familia no podía, prácticamente dejaron de ir porque era muy difícil, era muy difícil. Los requisitos mucho más severos. Entonces, ya salió, la familia ya está grande, los hijos se hicieron grandes sin él, está reencontrando a sus hijos, a su familia, los encuentra con problemas difíciles, personales, y tiene que encontrar el trabajo y todo esto. Son cosas en las que tenemos que ver la mano de Dios. O sea, así como creímos para la conversión de ellos adentro, ahora que sean restaurados afuera. Seguir orando, seguir acompañándolos para ver la restauración, lo que Dios quiere hacer de ellos. Porque para Dios no existe un ex criminal, una ex prostituta, un ex homosexual. No existen ex, son sus hijos ahora. Es una vida nueva, son personas nuevas. Eso la sociedad no lo entiende, pero para nosotros, la iglesia, debemos verlos de esa manera. Y así, la iglesia tiene que tener el corazón para restaurar gente que viene de pasados oscuros, de pasados terribles. Ninguno de nosotros venimos con un pasado limpio. O sea, todos estamos muertos en pecados y delitos cuando fuimos alcanzados por el Señor. Entonces, la gracia de Dios es suficiente. Bueno, quiero mencionar que gracias a Dios, por muchos años, como unos 12 años estuvimos nosotros solos. Pero ahora hay un equipo de pastores. Por ejemplo, es los martes que vamos. Y por más de 10 años estuvimos yendo nosotros todos los martes. Pero empecé a llevar pastores y pastores quisieron ser parte de ese ministerio. Entonces ahora realmente nos dividimos el martes de cada semana para un pastor diferente. Pastores que también tienen un pasado, vienen de allá, de una vida oscura, difícil, y que tienen el corazón para servir. Entonces ahora tengo 4 amigos pastores que me ayudan, que ellos van. He buscado pastores que seamos afines en la doctrina, ¿verdad? En lo esencial. Todos del mismo, de sana doctrina y recomendados, que yo conozco sus vidas, sus testimonios, sus iglesias, y sé que no van a enseñar algo diferente. Ese es un problema en las prisiones, donde cada día entra un grupo diferente. Y les enseñan cosas diferentes, entonces a veces se confunden más de los Exactamente, hay confusión. Sí. Gracias a Dios acá no hemos tenido competencia, en el sentido de que éramos los únicos. Ah, ok, qué bueno. Éramos los únicos. Ni siquiera había culto, misa católica. Ah, ok. Solamente nosotros. Entonces, un día un preso me dijo, no, pastor, usted ni sabe, ustedes son los chidos de aquí del 14. Qué bien. Pero es una bendición. Sí. Y hemos creído a Dios por milagros de conversión. Sí.
te contaba, no sé si te contaba ayer, de que hay un grupo de amigos ex convictos que son hijos de Dios ahora, no son ex, pero todos se convirtieron aquí en una prisión en California, en un lugar de California. Y un ministerio hizo un trabajo tan excelente con ellos que ellos no solo se prepararon, sino se comprometieron para seguir sirviendo a Dios cuando salieran. Cuando salieron, pues los fueron, ¿cómo se llama? Expatriados, fueron mandados a sus países y algunos de ellos están en un pueblo de Jalisco, 3 de ellos han levantado 2 iglesias, tienen un ministerio muy precioso. Se juntan todos, son como unos 30 y tantos, en un lugar, se ponen de acuerdo, en Tijuana, en Rosarito, en Jalisco, en Michoacán, para hacer trabajo juntos ahora que ya están fuera, libres. Se llaman los guerreros de Cristo ellos. Y tienen un trabajo excelente, son radicales, son de veras hacen cosas locas para Dios. Y Dios les ha prosperado a muchos de ellos ahora que salieron. Tienen sus trabajos, tienen sus huertas, sus plantíos de aguacates, de otras cosas. Y Dios los ha bendecido, pero tienen un compromiso con Dios y una actitud tan hermosa de servir a Cristo, de servir a la iglesia. Ellos no ven divisiones, ni denominaciones, ni cosas así. Ellos son apasionados por el Señor. Y me contaron un testimonio de allí, en Guadalajara, en Jalisco. Se convierte en un preso, un narcotraficante. Y él, pues como se sabe en ese mundo, hay 2 formas de salir. O con los pies por delante, dicen, o que te metan preso. Es la única forma de salir de esa vida, porque no te dejan salir. Y un hombre se convierte, él era jefe de muchos hombres, y se entrega y pastoreado, ministrado, asesorado, tomó la decisión de entregarse a la justicia. Pero él habló con este pastor y le dijo, quiero preparar una reunión, quiero decirle a la gente qué es lo que voy a hacer y por qué lo voy a hacer. Y reunió a 120, que eran los que él tenía influencia sobre ellos, les dio su testimonio, les dijo la razón de su cambio y por qué iba a renunciar a esa vida. Les presentó al pastor, el pastor les predica y les dice que él se va a entregar a la justicia. 70 de ellos tomaron la misma decisión, no solo recibieron a Cristo, sino que tomaron la decisión igual de entregarse a la justicia. Wow. Esto es revolucionario. Es la única esperanza que tiene, pues no solamente las personas, pero la sociedad, ¿no? Sí. A veces que pensamos que con trabajos sociales o con sí. Programas de gobierno podemos restaurar a personas que están en... Pero en realidad es el poder transformador del evangelio el que puede hacer la obra en personas así, ¿no? El poder del evangelio es real, de verdad cambia a la gente. No nos vuelve perfectos, lo sabemos los cristianos. Sí. No nos vuelve perfectos, seguimos batallando con nosotros mismos, ¿verdad? Y con muchas cosas, pero es real el cambio que Dios hace en las vidas. Y esto es maravilloso, es revolucionario, no hay otra respuesta, no hay solución. Sí. La sociedad, los gobiernos, yo sé que algunas cosas de veras bien intencionadas hacen, pero solo Dios cambia el corazón. Así es. Muy bien. ¿Tenemos otra historia? Sí. Ahora sí, cambiando un poco el switch, pero... Pero hablando un poquito de lo que él decía, que juntó a varios pastores que tuvieran como esa misma visión, ese corazón, esa misma línea de doctrina, ¿verdad? Hay una historia conocida entre las iglesias latinas
que pasó en Los Ángeles durante los 90s. Había mucha tensión en las congregaciones. Perdón, Grace. Sí. Quisiera aprovechar, no sé si este programa lo van a ver, pero ojalá me den Sí. un copia y se lo mando. Sí, mándeselos a todos Envío un sus amigos. saludo a mi iglesia, a mi esposa, a mi familia. Pero al mencionar estos pastores, quiero enviar un saludo a ellos, que son compañeros de esa obra. A Raúl Moyo, un pelón todo tatuado, pastor se llama Navajas, Jalisco. Hasta el nombre del lugar, ¿no? Sí, tiene una iglesia que se llama Casa de Gloria. Pepe, dicen Pepe, pero se llama Ricardo Pérez. Pepe también vivió esa vida oscura y fue compañero de iglesia, su familia y la iglesia de Ricardo, mi yerno, asistían a la misma iglesia, pero ellos se extraviaron. Y Pepe, Ricardo, le dicen le dicen ¿cómo le dicen? Memín. Le dicen Memín, también pelón, ¿verdad? A mi amigo Pepe y al pastor Manuel Contreras. Hay otros pastores y un amigo que estimo mucho, se llama Sam Bigotes, porque tiene un bigote de tarántula, y es un hombre extraordinario, apasionado por Cristo, evangelizador. Pero él es un hombre que admiro mucho y agradezco a Dios que Dios me haya dado ese equipo. Este hombre abraza a esos hombresotes, algunos toscotes y feos, ¿verdad? Y duros ahí. Los abraza y le dice, ¿me dejas darte un abrazo? Los abraza. Y los hombres después de un momento pues empiezan a sentirse incómodos y a quererse zafar. Y él dice, es gratis, no me limites. Y empieza a orar por ellos, empieza a profetizarles y empiezan a llorar esos hombresotes. Yo agradezco a Dios de equipos como este. Sí. Bueno, pues ahora Gloria a Dios por eso. Los taguea o les mandamos ahí Un se los saludo. mando. Un saludo para ellos. Sí. Sí, qué bonito tener amigos así en el ministerio, ¿verdad? Que están apasionados por la obra. Y a René Salazar, que es el incondicional que siempre me acompaña. Como tú también tienes tu René. Yo tengo un René Tu también. incondicional. Excelente. Tú. Ya está poniendo romántico aquí. Excelente. Sí. Bueno, dice la historia. Una historia muy conocida entre iglesias latinas que ocurrió en Los Ángeles durante los 90. Había tensión fuerte entre congregaciones hispanas. Algunas iglesias pentecostales criticaban a las bautistas y viceversa y competían por miembros. Hacían eventos y cosas y horarios de culto similares para que escogieran sus iglesias. En medio de todo esto, un pastor mexicano comenzó a reunir líderes latinos de diferentes denominaciones para orar juntos y hablar sobre estos temas, sobre pobreza, violencia, migración y las comunidades hispanas. Al principio muchos desconfiaban. Un pastor incluso dijo, nunca vamos a estar de acuerdo. Y él le respondió, no necesitamos pensar igual para servir juntos. Con el tiempo comenzaron campañas unidas entre ellos de comida para ayudar a la gente, ayudar a los inmigrantes, empezaban a orar juntos en barrios peligrosos. Y lo impactante fue que varias iglesias dejaron de competir y empezaron a compartir esos recursos. Algunas hasta prestaban sus congregaciones pequeñas para estos eventos. Años después, varios líderes dijeron que esa unidad ayudó a fortalecer el crecimiento de las iglesias latinas en Estados Unidos. ¿Qué opina de esto? Porque también usted creo que es uno de esos pioneros que le gusta juntar a otros pastores y estar en unidad. Y como que Dios le ha puesto algo especial en su corazón para hacer este tipo de obras. Gracias a Dios. Porque no a cualquiera le pone, ¿verdad? Y no cualquier pastor tiene Y no cualquiera quiere, porque hay muchos que son un poquito más herméticos o ermitaños, ¿cómo le llaman? O simplemente, como decía la historia, que crean desconfianza cuando... Y nos ha tocado a nosotros aquí también que la red de pastores hispanos de aquí del área de la Bahía es muy pequeña.
aunque tenemos cientos de iglesias, pero porque hay esta desconfianza y no hemos encontrado ahora sí como un pionero que genere esa confianza entre los pastores, ¿no? Entonces, ¿cómo ve primero la competencia y Sí. segundo cómo unir a pastores? Es triste, y es triste que ahora el medio de las redes sociales, antes la radio, el medio de las redes sociales se use para seguir dando esa imagen y atacarse y con el pretexto de tener la verdad, exhibir a todos los que piensan de otra manera, actúan de otra manera, y posiblemente es verdad, sí hay cosas malas que señalar, pero ¿para qué usar estos recursos que pueden usarse para dejar un mensaje positivo? O sea, no somos ciegos ni estamos sordos. Siempre ha habido piezas de tropiezo y motivos para caer a otros. Y hay una palabra de Cristo, hay del que es piedra de tropiezo para otros y para los más pequeños. Pero, ¿por qué no usar mejor para unir, para bendecir, para edificar los esfuerzos que tenemos? Quiero decir que Dios, es gracia de Dios. Yo realmente no quería ni siquiera ser pastor. Desde que Dios me llamó al ministerio, yo tenía miedo al pastorado. La verdad, tenía una actitud de pánico. No quería ser pastor. Y por la gracia de Dios nos tocó trabajar a mi esposa y a mí. Ahí conocí a mi esposa, me enamoré, nos casamos y servimos en Cruzada Estudiantil para Cristo en México, en varias ciudades. Y me tocó servir a pastores de toda clase de denominaciones y de trasfondos, iglesias históricas, denominacionales, libres, pentecostés, de diferentes. Y Dios puso un amor y una gracia para servirles, para trabajar con ellos y llamarlos a la unidad, llamarlos al compañerismo. Llegamos a Guadalajara en el 83 y durante 15 años trabajamos. Trabajamos con la película Jesús, promoviendo la película en las calles, al aire libre. Entonces mi trabajo, como era evangelístico y de oración y discipulado, no tenía acceso con las iglesias más cerradas, con las iglesias más abiertas, pero en esa área servíamos igual a todas las iglesias. Y Dios me dio esa gracia y favor para irlos acercando. Llegamos a tener el primer compañerismo y oración de Guadalajara en los años desde el 85 hasta el 90 y tantos. Ya ahora hay muchas alianzas pastorales. Ya hay tantas alianzas que a veces ahora les digo casi se echan un volado para ver dónde se van a ir allá o van a ir acá o van a las dos. La competencia ahora de alianzas, ¿no? Ahora la competencia de las alianzas. Pero qué bueno que hay. Uno de los principios que yo he creído con todo mi corazón, en la relación hay bendición. Es la verdad. Y un anciano con el que Dios me permitió servir ese ministerio, Edwin Louis Cole, un hombre de principios sólidos para hombres. Edwin Louis Cole decía, el reino de Dios se hace en base a relaciones. Entonces, las relaciones son un regalo de Dios, pero tienen que ser usadas para propósitos de reino. Claro. Porque para eso Dios nos puso. No hay ninguna superiglesia, no hay ningún superpastor. No hay una iglesia que pueda decir, yo no necesito de nadie, soy autosuficiente. Porque Dios trabaja con un cuerpo. Es su iglesia, no es nuestra iglesia. Son sus almas, son sus ovejas. Él es el pastor principal. Miles de congregaciones, un solo pastor, Jesucristo. Y nosotros colaboramos con el pastor. Él es el pastor. Que es interesante Claro. que los mismos pastores son ovejas, ¿no? Exactamente, exactamente.
Y tenemos los mismos problemas también de las ovejas. No por ser pastores estamos exentos, ¿verdad? Claro. Bueno, Tenemos menos los ustedes. mismos, No, no, también. los mismos más los de las ovejas. Más los de las ovejas. ¿Cómo, cómo es más fácil o cómo se acerca, si usted ve un movimiento de quiero relacionarme con este pastor, cómo se acerca para no verse que busca tomar ventaja? Porque usualmente muchos pastores pensamos... Que sí hay personas que quieren buscar ventaja y como el beneficio propio, pero Sí. cómo identificar o cómo acercarse, como dice mi esposo, ¿verdad? Yes. Bueno, creo que por las experiencias y malas experiencias, los pastores somos gente muy desconfiada Quisquillosos. y quisquillosos. ¿Qué es eso, quisquillosos? ¿Qué Quisquilloso significa? es muy sensibles a Sí, porque a reaccionar, no quiero tocar. ¿verdad? Muy sensibles a reaccionar y entonces ya predispuestos a un daño. Entonces hay esa sensibilidad y es por la misma responsabilidad del cuidado de las ovejas y de un celo correcto. Pero número uno es quien se acerca a trabajar o quien se acerque a los pastores y no ame a los pastores. Quien dice que quiere servir a los pastores y no ame a los pastores, se quiere servir de los pastores. Claro. Entonces, una razón es motivos no limpios. Claro. Cuando no hay motivos limpios para buscar esa relación, sino que hay intereses particulares, egoístas, o pueden parecer intereses muy particulares de un ministerio que quiere usar a los pastores. En México se ha dado muchos políticos que se han acercado a la iglesia, a los pastores, y Por solo los han votos. usado la iglesia y han usado a los pastores. Y cristianos que son más políticos que cristianos que han usado a la iglesia. Porque la verdad, la han usado porque quieren sacar el beneficio y después la desechan. ¿Por qué? Pues porque ya lograron su propósito, lo que querían. Sí. Entonces, Y yo creo que Dios le da el discernimiento, ¿no? Como para identificar esas cosas. Sí. Y yo creo que es el fruto de una relación. Esto no sucede de la noche a la mañana. Para lograr que una ciudad como Guadalajara se empiecen a relacionar, pues tienen que conocerte de tiempo, tienen que pesar tu corazón y ver tu testimonio. Cuando yo era coordinador de Cruzada Estudiantil y aún cuando estaba en Guadalajara, muchos pastores decían, cuidado con él, cuidado con ese Jonás, ¿verdad? Le decía a No su me gente. dijeron nada, ya lo tenemos aquí en el podcast. Y ahora son mis amigos. Yo llegaba a las iglesias, ¿a qué viene usted? Aquí estoy para servirle cuando era coordinador en el área de evangelismo y oración y discipulado. Y un pastor me dijo en Tampico y Madero una vez, un doctor presbiteriano, ¿a qué viene usted? Yo vengo dije, yo vengo para Jonás Villalobos para servirle. Y dijo, no, usted no me sirve para nada. No, pues está bien. Gracias. Pero ya después de tiempo me buscaba para ofrecerme una iglesia que no tenía pastor. Entonces, ellos van a pesar el corazón y el fruto, y el testimonio y lo que va a producir esa relación. Claro. Los pastores son tan ocupados que si ven que realmente no hay algo sustancial en una reunión, no van a invertir su tiempo, la mayoría. Claro. No van a invertir 2 horas que tienen para otras cosas muy importantes. Entonces, tiene que haber una visión del Señor sobre la unidad. Tiene que haber motivos limpios, pero tiene que haber un amor genuino. Y ese amor genuino viene de la relación, Sí. de conocerse, de tratarse.
porque todos hemos recibido gente y oímos testimonios, pero de la gente que se sale de las iglesias y por supuesto no va a salir hablando bien. Entonces, tener un concepto solamente por la gente rebelde o la gente muy carnal o la gente que no se somete en una iglesia, escuchar y recibirlos porque me conviene que se vengan conmigo, ¿verdad? Eso no hace bien al cuerpo de Cristo. Claro. Y debía de haber la Biblia, el Nuevo Testamento nos habla de principios y ética ministerial, muy claramente. Y la ley, la regla de oro, haz con otros como quieras que hagan contigo. Claro. O sea, practicar estos principios en las relaciones, en la relación pastoral, es lo correcto. Que debería de haber Así es. mucho amor. Bueno, que Jesús decía, ¿no? En estos sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. Sí. Y que nos lleva el Salmo 133, que dice, cuán bueno y agradable es que los hermanos vivan en Sí. armonía. Entonces, qué duro es de que entre pastores no pueda haber, no que no pueda, porque sí se puede, pero que no haya esa armonía que debería de haber, ¿no? Sí. Una de las cosas que a mí me ha bendecido mucho creer en la unidad de la iglesia es por las oraciones de Pablo. Pablo Dios lo usó para fundar muchas iglesias en diferentes regiones, en una cultura gentil muy diversa. Asia, en Asia Menor, en Europa, en otras partes. Y él daba gracias a Dios por las iglesias, por los hermanos. Y las oraciones de Pablo por la iglesia, él no oraba por cosas pequeñas, su casa, su gatito, su carro, Su gatito. un terreno para la iglesia, ¿no? Para el techo de la iglesia. Él oraba cosas profundas por la iglesia. Y desde muchos años Dios ha puesto en mi corazón usar esas oraciones para orar por la iglesia donde estamos, por la iglesia de la ciudad. ¿De qué mejor manera puedo orar que las oraciones inspiradas por el Espíritu Santo al apóstol Pablo para orar por los cristianos? Sí. Efesios 1, 15 al 20, Efesios 3, 14 al 21, Filipenses capítulo 1, Tesalonicenses, Corintios. Vienen oraciones específicas por la iglesia, además de la oración de Jesús en Juan 17. Entonces, hacer esas oraciones nos damos cuenta el corazón de Dios y el sentir del Espíritu Santo para orar por nuestros hermanos. Sería bueno como agarrar el Google Maps y buscar iglesias alrededor y ponerles un pin para orar por ellos, ¿no? Así como maravilloso. Las iglesias que están alrededor de nosotros, que sería lo voy a apuntar en mi lista de ideas a hacer esta semana. Sí. Sí. Qué bonito. Sí. Bueno, tenemos unas preguntas, porque ¿cuánto ya tenemos ya de tiempo? Creo que ya estamos... Sí, Por- pues tú haz las preguntas que tenías ya Bueno, preparadas. no preparadas, pero Bueno, si repruebo las preguntas, bueno. ya se jubiló de pastor, o sea, no se jubiló uno de pastor nunca, no, pero ya no está pastoreando activamente la iglesia. Ya no estoy pastoreando Que, actualmente. Gloria a Dios por eso, porque en algún momento debemos de ¿cómo se llama? Pasar el batán. Pero, ¿qué consejos le da a los pastores que están queriendo empezar o que van a empezar o que tienen una iglesia nueva? Que dijeras, ¿sabes qué? Si alguien me hubiera dicho esto, cuando yo hubiera empezado, me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza. Sí. Alguien que empieza En el ministerio, que apenas está pastoreando o que está pensando en pastorear y que le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar un consejo que con esto, si alguien me lo hubiera dado cuando yo empecé, me hubiera ahorrado unos cuantos dolores de cabeza. ¿Qué le recomendaría a un pastor que apenas está empezando? Bueno, Ya viéndolo desde arriba. Sí, pensando en la verdad, duramos mi esposa y yo pastoreando 40 años. Y ahora que entregamos la iglesia a mi yerno y a mi hija, o sea, yo reconozco que yo cometí muchos errores. Uno de ellos
es enseñar una doctrina aprendida del instituto o del seminario sin realmente analizar y profundizar en estudio exegético lo que enseñamos o lo que aprendimos. Por ejemplo, el dispensacionalismo o el rapto, la segunda venida de Cristo, cosas que nosotros seguimos pasando y que realmente tenemos que analizar si tienen verdad fundamento bíblico. Ahora, creo que la mayoría de las iglesias predicamos lo esencial del Evangelio y predicamos a Cristo de tal manera que hablamos lo necesario, suficiente para que la gente se convierta y para que de veras vengan a Cristo, ¿verdad? Pero sí, hoy yo reconozco que debemos tener cuidado con eso. Pero otra de las cosas es que yo fui enseñado, si era necesario, a sacrificar a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, por el ministerio. El ministerio lo era todo. Y se aplicaba el mensaje de el que no dejaré padre, madre, hermanos. Y honestamente, yo creo que yo cometí mucho el error de sacrificar a mi familia, de descuidar a mis hijas. Agradezco a Dios por mi esposa, porque llegó un momento en que mi esposa me dijo, Jonás, mi primer ministerio va a ser mis hijas. Dios nos dio 3 hijas. Gracias a Dios ellas ya están casadas, bien casadas, gracias a Dios. Pero después yo supe muchas cosas que ellas sufrieron, que yo no vi. Y que si no hubiera sido eso por mi esposa, las hubiéramos descuidado sobre todo más. Entonces, yo creo que yo sacrifiqué y no le di prioridad a mis hijas en muchas cosas que pude hacerlo y que era tan espiritual haber estado con ellas en esos momentos como estar en una reunión de pastores. Creo que cometí muchos errores en ese aspecto. Y también pues de no ver hacia el futuro, a preparar cosas para ofrecer algo ya en la vejez, ¿no? A mi esposa. Ahora es mi principal ministerio, mi esposa, ¿no? Ya entrega a la iglesia. Este es más difícil que el de la iglesia. Ahora, No es ahora cierto, tengo no. que dedicarme. Por eso viaja mucho el pastor. No, y yo también estoy preparando mi visa para andar viajando. Va a ir de misionero ahora sí. Sí. No, pero qué bueno que se... Porque sí he escuchado mucho de pastores que... Uno de mis mentores decía que los pastores sacrificamos a nuestros hijos en el altar del ministerio. O sea, como que es nuestro propio ídolo a veces porque nos da nuestro nombre, nos da nuestra identidad, nos da ahora sí que todo. Y después ya uno sale, él ya tiene, Butch, que tiene como 89 años, y dice que ya ahora se dice, wow, de haber sabido no hubiera sacrificado, como dice mi familia. Sí. Ya. Sí. Pero entonces, como uno joven es de primero tu familia, cuida a tu familia, tus hijos, tu esposa, no te... Es tu primera iglesia. Son tus primeros discípulos. O sea, no puedes descuidarlos. Tienes que atenderlos porque, como dice la Escritura, el que no cuida bien, el que no pastorea bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El que no gobierna bien su casa, pero no significa gobernar, sino el que no vive en orden bien en su casa, ¿cómo va a ordenar la iglesia? No se puede, no hay congruencia en eso. Y queda mucha debilidad y fragilidad. Y tristemente por eso muchos hijos de pastores lastimados, heridos, porque fueron abandonados por
aras del ministerio. Sí. Que tenemos el episodio, ahí lo pones acá abajo, el episodio de tuvimos un hijo de pastor que vino y nos comentó Que también lo que pasó sí. como lo hijo que de pastor. pasó, sí. Sí, Sí. es tremendo eso. Y honestamente, creo que algo muy importante es que tengas buenos amigos en el ministerio y un buen amigo no es el que solo te escucha, el que calla todo. Un buen amigo es el que puede reprenderte cuando ve que pierdes piso. Hoy, a estas alturas del partido, ya casi entrar al 7º piso, una de las cosas que valoro son amigos. Son muchos los pastores con los que hemos trabajado y colaborado. Decenas, más cientos tal vez, pero amigos ahora son pocos. Cultivar la amistad y tener amigos genuinos que sean serios con Dios, que sean honestos contigo y que de veras tengan tal confianza que te puedan reprender si es necesario, Claro. que te puedan amonestar si es necesario. Es valiosísimo. Una cosa son los amigos y otra cosa es un mentor. Los pastores necesitamos mentores. Los pastores necesitamos alguien que nos mentoree, alguien que camine con nosotros. Hoy hay apostolitis como una epidemia, profetitis o profetitis, ¿verdad? Sí. Aunque el Nuevo Testamento ya se cerró y los apóstoles y profetas ya terminaron con Juan el Bautista, ¿verdad? Y sí existen los dones, el don de profecía, Pero no la oficina. pero no el oficio y no el apóstol. La Biblia dice bien claro quiénes son y el fundamento ya está puesto. Entonces, hay un afán de superioridad. Y un día yo escuché a un hombre con cierta preeminencia en la ciudad hablando con otro que le admiraba mucho. Dice, pues ya apóstol, ya obispo, entonces yo ¿qué me voy a llamar? No, pues arcángel. Arcángel 1, Arcángel 2. Ya, ¿qué más les falta? Sonaría chistoso, pero el detalle es que estas personas me imagino que sí lo están diciendo en serio. O sea, Es verdad. ya están creyéndose ya casi ¿En Jesús. serio? ¿En serio? Sí. Es como no, es terrible. como los que ya son triple doctor, cuádruple doctor, ¿no? Sí. Es algo enfermizo triste. en el cuerpo de Cristo. Y yo me acuerdo que le dije, porque estábamos trabajando, preparando para una campaña, para un ministerio muy reconocido. Y le dije, bueno, hay un título, porque él está preguntando, ¿qué título voy a poner? Hay un título que Dios nos da a todos y que no es muy agradable, pero es muy cierto. Siervo inútil soy, porque lo que debía de haber hecho, eso he hecho. Le digo, y a veces menos que inútiles, porque no hacemos ni lo que debíamos hacer. Exacto. Como decía Pablo, ¿no? Pablo, esclavo de Jesucristo por amor. Es like, Yo creo Por que amor a cuando vosotros. leemos la palabra así como que nos baja a A la pisar el tierra. piso. Nos hace aterrizar. Bueno, a los que quieren aterrizar, algunos, Sí, hay otros que se creen algunos Dios. se quedan en la NASA, Sí, sí. sí. Pero en pues, el tercer cielo flotando. sí, yo creo que con eso es un buen segmento para terminar y para decirles a los pastores que, pues, que ante todo, que no pierdan la humildad, que no pierdan el piso y que no descuiden a sus familias, porque eso es súper importante, ¿verdad? Sí, Entonces, Y yo quisiera mencionar, un día, por 5 años yo no quería ser pastor. Yo rechazaba esa posición. Y después de trabajar y conocer a los pastores, después ahora yo entiendo que qué privilegio, qué honor, qué dignidad nos da el Señor. Siendo como somos, tan débiles, tan frágiles e imperfectos,
de llamarnos al pastorado. Sí. Pero no todos los que dicen que son pastores lo son. Tristemente hay muchos que van a un curso ahora en línea y ya les se dan un hacen título pastores. y ya dicen que son pastores, llegan a su iglesia y quieren que el Sí. pastor les asigne o les dé, porque ya son pastores. Exigen, ¿verdad? No, si no tienes quien te sigue y quien diga, ese es mi pastor, Sí. pues no tienes ovejas, no eres pastor. Sí. Tienes un título, un certificado. Pero los que lo son, y tú sabes que fuiste llamado porque Jesús mismo es el que llama todavía a sus pastores, a sus ministros. Él, Efesios 4:11, él mismo instituyó. Si eres pastor, agradécelo, honra tu ministerio, pero siéntete la persona más bendecida de hacer lo que estás haciendo y de estar en el lugar donde estás sirviendo, si es que Dios te puso allí. Una mujer que me llevó a misiones y me abrió misiones, India, China, Ucrania, ella decía, si estás haciendo el ministerio y no disfrutas el ministerio, no estás haciendo la voluntad de Dios. Esa es una buena interesante. frase para grabárnosla. Y muchas gracias Sí. por estar con nosotros aquí en Gracias, en Miguel. la iglesia en tiempos de Grace. Sí, hashtag. muchas gracias. Ya veo que no da tanto miedo, no es tan intimidante. Estaba temblando, sí, yo estaba temblando. ¿De qué se trata? Dice, no, vamos a hablar de algo. Es que ustedes nacen con el chi, esto es como pan de cada día y a uno le asustan las luces de las cámaras, ¿verdad? Casi se ve uno con el número aquí. No, yo creo que lo hizo muy bien. Sí. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. ¿Quieres despedir? Sí, Recuerden muchas que se gracias. suscriban también. Así es, como dijo mi esposo, se pueden suscribir, darle like, comentar y también compartirlo con alguien que crean que le puede ayudar. Y pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias, Nos vemos Grace. en la próxima. Y Hashtagers. Miguel. Sí, que Dios los bendiga, que estén muy bien.